La ofensiva rusa en el este de Ucrania avanza con éxito. Eso aseguró el martes su ministro de Defensa en un momento en el que Kiev espera un ataque ruso de gran envergadura, coincidiendo con el primer aniversario del inicio de la guerra, el 24 de febrero. Estados Unidos y sus aliados intentan alargar el conflicto todo lo posible. Para ello han empezado a suministrar armas pesadas ofensivas y a pedir abiertamente a Ucrania que se apodere de nuestros territorios. Tales pasos están prácticamente atrayendo a los países de la OTAN al conflicto y podrían hacer que se intensificara de forma impredecible. Tras el embate inicial, las tropas rusas fracasaron en su intento de tomar la capital ucraniana, Kiev, y unos meses después se replegaron quedándose en el este y en el sur del país. Pero desde enero el ejército ruso, apoyado por el grupo paramilitar Wagner y reforzado por la movilización de civiles, volvió a pasar a la ofensiva, especialmente en la región oriental del Donbass, que forma parte de los territorios que Moscú reivindica como regiones anexadas. El fin de semana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció que la situación se complicaba en todo el frente y particularmente en Bakhmut. La toma de esta ciudad de la región del Donetsk abriría el camino para una ofensiva a Kramatorsk, la principal ciudad bajo el control de Kiev, de la cuenca minera del Donbass. Unos 150 kilómetros al sur, Moscú también pasó a la ofensiva en las últimas semanas en Vuhledar, nudo ferroviario que conecta el sur y el este de Ucrania. Y sin lugar a duda, toda esta sumatoria de noticias complica el escenario, principalmente en el este de Ucrania. Nadie mejor que Mariano Causino, experto en relaciones internacionales, ex embajador de Argentina en Israel. Es un honor tenerlo en el programa nuevamente. No, gracias a ustedes. Bueno, experto es un poco grande la palabra. Bueno, conocedor. Un poco exagerada. Bueno, evidentemente que estamos en una especie de robustecimiento por parte de Rusia en materia militar, con equipos y con movilización de tropas para esta gran ofensiva que se hablaba que iba a ser en la primavera, después que pasara el general invierno. Pero vemos que ya se está hablando de la próxima semana, esta ofensiva que ellos tratarían de que fuera aplastante. Y hay una guerra contra el reloj, están diciendo los partes de prensa, de que es una guerra contra el reloj de esperar los aviones y los tanques Leopard 2 y por otra parte la movilización de 300.000 a 500.000 nuevos conscriptos por parte de los rusos. ¿Cómo ve este escenario? Bueno, la verdad es que la guerra está a punto de cumplir un año y obviamente en el aniversario del inicio de este conflicto siempre es una fecha importante porque se supone que el gobierno ruso podría querer presentar un éxito de lo que ellos han denominado una operación militar especial. Es difícil de todas maneras saber cuál es el objetivo final de Rusia, ¿no? Lo que se puede analizar es el conflicto en general. El conflicto en general ha surgido de una muy mala relación entre Rusia y Occidente, y sobre todo entre Rusia y Estados Unidos, en los últimos 10 o 15 años, a partir de un desequilibrio geopolítico que se produjo en el fin de la Guerra Fría, cuando se disuelve el Imperio Soviético y quedan poblaciones rusas viviendo fuera de Rusia, que es el argumento que sostiene Moscú para hacer esta operación. Ahora, militarmente uno podría pensar que la operación salió mal, porque se esperaba que en pocas semanas iban a conseguir todos sus objetivos. Al mismo tiempo, Rusia no ha perdido la guerra. Ucrania ha resistido más de lo que se esperaba, Rusia no la ha perdido, ellos plantean que no la pueden perder porque es verdad que hay un desequilibrio enorme entre una potencia nuclear y un país que no tiene armas nucleares, y a su vez hay una especie de guerra civil permanente ahí en el Donbass, que eso viene de hace 8 años, más ya 9 años, y que eso probablemente continúe. O sea, ¿esto es verdaderamente dramático o es un conflicto geopolítico que va a continuar en el tiempo? Pero el tema de las poblaciones, en este caso rusas, fuera del territorio ruso, es el mismo argumento de Hitler con los Sudets, el mismo argumento de Hitler con Austria, el mismo argumento de Hitler cuando había poblaciones alemanas fuera del territorio alemán, lo que ellos llamaban el Elan vital. Pero eso no justifica que un país invada al otro. No, por supuesto que es injustificable. Lo que yo estoy diciéndole es que la explicación histórica que ellos dan. Lo que ocurre es que esto, para tratar de analizar el origen del conflicto y cómo puede evolucionar,
Aquí hay un conflicto entre el país más importante del mundo, que son los Estados Unidos, y el tercer país más importante del mundo, que es la Federación Rusa. En esa relación, que a su vez son los dos países poseedores de los arsenales nucleares más grandes del mundo, hay una falta de entendimiento total. Y hay un segundo actor clave en esto, que es China, que hoy es aliado de Rusia. En el medio está Ucrania. El problema es que los problemas geopolíticos los deben resolver las grandes potencias, tienen que resolver qué hacer con las potencias menores, porque si no, se producen estas situaciones. Justamente ayer, en las últimas 48 horas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hablaba de que este conflicto de Ucrania y Rusia podía escaparse de las manos e irse de proporción. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque lo que hay es una especie de triple esfera del conflicto. En un primer lugar hay una guerra civil que se viene planteando hace casi 10 años, de la situación de Crimea que se extendió entre la población étnicamente rusa del sur y el este de Ucrania y el gobierno central de Kiev. Ese es el primer nivel de conflicto. El segundo nivel de conflicto se da cuando Rusia invade la soberanía territorial ucraniana, el 24 de febrero pasado. Ahí ya hay un segundo nivel porque ya pasa a ser una guerra convencional entre un Estado invasor, que es la Federación Rusa, y un Estado agredido, que es Ucrania. Pero hay un tercer nivel de conflicto porque Ucrania es asistido por la OTAN. Ucrania no pertenece a la OTAN, pero tiene una asistencia permanente de la OTAN. De modo tal que ahí se enfrentan la OTAN y Rusia, es decir, indirectamente Estados Unidos y Rusia. Con el problema de que usted vio que el gobierno de Kiev permanentemente requiere más armamento, más material militar y más asistencia. Y siempre la respuesta es la misma, de parte de los americanos y los europeos. No, tanques no vamos a mandar, aviones no vamos a mandar. Finalmente mandan las cosas. Tarde, los ucranianos se quejan porque tienen exigencias ilimitadas, pero finalmente ocurre. Usted vio lo que pasó con Alemania, que Alemania tradicionalmente siempre procuró tener una relación razonable con Rusia y sin embargo terminó aceptando enviar los tanques después de que Estados Unidos aceptara mandar tanques. De modo que todo tiende a un escalamiento y por eso son las palabras del secretario general, de decir que esto es una guerra que eventualmente puede implicar incluso un incidente complicado, porque acá estamos hablando, vuelvo a decir, de los dos arsenales nucleares más grandes del mundo. Y eso es una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Crucemos los dedos. Gracias por venir esta noche, como siempre. Gracias. En instantes, la Armada de Estados Unidos publicó las fotos de los primeros restos del globo espía chino recuperados en el océano. Además, les contamos qué se sabe del globo que sobrevuela América Latina.